Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Y lo primero, discúlpennos por salir a estas horas y por tenerles aquí hasta estas horas, que hace muy difícil, por no decir imposible, la conciliación entre su vida profesional y su vida familiar. Por lo tanto, lo primero, disculpas. Pero entenderán que son momentos de grandes oportunidades para este país y que todos hagamos un esfuerzo por estirar las horas y trabajar lo máximo posible. Miren, el Partido Socialista lo primero que quiere es darle las gracias a Alberto Garzón y a Izquierda Unida, Unidad Popular, por haber convocado esta reunión, por haber facilitado esta reunión y por haber conseguido que, por fin, Podemos se haya sentado con el Partido Socialista para hablar de los temas de fondo, de qué queremos hacer con un gobierno de cambio. Y en este sentido, pues nosotros mostramos nuestra satisfacción a que después de 15 días, y lamentablemente con 15 días perdidos, hoy nos hayamos sentado por primera vez. Hubiese sido mucho mejor, como he escuchado alguna pregunta que le han hecho ustedes a alguno de los anteriores comparecientes, que esta reunión hubiese tenido lugar hace 15 días. Si no ha tenido lugar hace 15 días, ustedes saben, y todo el mundo conoce perfectamente, que no ha sido por culpa nuestra. Hoy hemos pactado una serie de temas, lo que es la agenda, el índice. Yo quiero ser muy sincero, decir fuera lo mismo que ha pasado dentro. Hoy no se han abordado temas. Lo que se ha hecho, como ha dicho el señor Domènech, ha sido elaborar un índice. Y en el índice hay 5 bloques de temas muy importantes: economía y empleo, estado del bienestar, educación, ciencia, igualdad, vivienda, emergencia social, sanidad. Segundo bloque. Tercer bloque, reformas del sistema democrático, derechos y libertades, lucha contra la corrupción, regeneración democrática y justicia. Cuarto bloque, modelo territorial y reformas de la Constitución. Y quinto bloque, Unión Europea y política exterior. Y puedo decir que estos son los bloques porque primero los he escrito, después los he leído en la reunión y han accedido todos los asistentes a la reunión a que esta fuese la agenda de temas que vamos a tratar a partir de mañana a las 4:30, primero con Podemos y después con el resto de fuerzas que han asistido a esta reunión. Pero miren, a nosotros nos ha caracterizado en todo este tiempo dos cosas. La primera es que hemos sido muy sinceros y la segunda es que hemos sido muy coherentes. Y nosotros vamos a decir aquí lo mismo que hemos dicho dentro de la reunión. Y es que las fuerzas políticas que hemos asistido a esta reunión sumamos 161. 161 apoyos. Y con 161 apoyos no habrá gobierno del cambio. Por eso, desde el principio, hemos dicho que íbamos a hablar con izquierda y con derecha. Y algunos se empeñaron en vetar eso. Ahora parece que cambian. Bienvenido sea el cambio. Porque el cambio en España, si de verdad queremos que haya cambio, será desde la transversalidad. Por eso, hoy hemos dicho también dentro lo mismo que vamos a decir fuera y lo mismo que venimos diciendo durante todo este tiempo. Y es que nosotros vamos a seguir hablando con todos. Vamos a hablar con los que hoy nos hemos reunido, pero también vamos a seguir hablando con el PNV, con Coalición Canaria, con Ciudadanos. Vamos a seguir hablando con todos. Porque miren, para que haya un gobierno de cambio, lo que se tiene que producir es que ninguna de las fuerzas del cambio vote lo mismo que el Partido Popular. Así sí habrá un gobierno de cambio. Lo contrario hará imposible que haya un gobierno de cambio. Y el próximo 2 de marzo puede haber un gobierno de cambio, si todas las fuerzas del cambio nos ponemos de acuerdo. Y ninguna de las fuerzas del cambio vota lo mismo que el Partido Popular. Esa va a ser nuestra actitud. Ha sido nuestra actitud durante todo este tiempo, desde el día 20, desde el día que el jefe del Estado le encargó la investidura a Pedro Sánchez,
desde el día en que presentamos el documento a todas las fuerzas políticas y nos pusimos a trabajar con todos los que han querido trabajar con nosotros, y también a día de hoy, cuando falta menos para el debate de investidura, pero la coherencia del Partido Socialista va a ser exactamente la misma. Con 161 apoyos no habrá cambio. Por eso, el cambio solo se producirá si hay transversalidad. El cambio de verdad en España es un acuerdo transversal. Y si todas las fuerzas políticas del cambio, las que reúnen a más de 14 millones de ciudadanos, votamos distinto a lo que va a votar el Partido Popular, que es no, entonces Pedro Sánchez será presidente del Gobierno y habrá un cambio de Gobierno y de políticas. Y podremos dejar atrás, a partir del día 2, la corrupción y la histeria del Partido Popular por la multiplicidad de casos de corrupción. Eso es lo que hemos dicho dentro. Lo mantenemos fuera. Lo hemos dicho todo el tiempo, ustedes nos lo han escuchado aquí y lo vamos a seguir diciendo. A su disposición. Sí. Sí. Irene. Hola. No, quiero decir... Bueno, sí. Vale, perdón, bueno, me he colado. El portavoz de Compromís ha dado por hecho que ustedes tienen un pacto cerrado con Ciudadanos. Quería saber si esto es así, si lo van a anunciar mañana, y quería saber cuál ha sido el motivo por el que Pedro Sánchez se ha reunido con Albert Rivera. Y en último lugar y en tercer lugar, quería saber, Íñigo Errejón ha dicho que los ejes son 6, usted ha dicho que son 5, él ha añadido hablar del Gobierno. Entiendo que ustedes no pretenden hablar de la conformación del Gobierno hasta que Pedro Sánchez sea presidente. Vamos a ver. A lo primero, hay avances en las conversaciones que estamos manteniendo con Ciudadanos. No lo vamos a ocultar, se lo hemos dicho a ustedes durante todos estos días. ¿Por qué hay más avances con Ciudadanos que, por ejemplo, con Podemos? Pues porque hemos tenido la oportunidad de sentarnos mucho más tiempo. ¿Por qué hay más avances con Izquierda Unida que con Podemos? Pues porque Podemos no ha querido sentarse hasta hoy. Por lo tanto, estamos avanzando con Ciudadanos, con Podemos, con Izquierda Unida, con Compromís, con el PNV. Estamos avanzando con todos los que nos hemos sentado. Con todos los que nos hemos sentado estamos avanzando. ¿Hay un acuerdo cerrado con alguno de ellos? No, no hay ningún acuerdo cerrado con ninguno de ellos. ¿Me preguntaba usted, perdón? Yo estaba 4 horas y media metido en una reunión, como ustedes bien saben, tienen las fotos y tienen las pruebas, no sé si se ha reunido o no, pero de todo caso no me extrañaría, porque Pedro Sánchez ya dijo que seguiría reuniendo con los diferentes líderes en la medida en que fuesen produciéndose avances. Y ya digo que avances, desde luego, sí hay con Ciudadanos, como hay con Izquierda Unida, como hay con Compromís. En el caso de Pablo Iglesias dijo que se iba a sentar, o sea, que se iba a hacer la foto cuando tuvieran cerrado el acuerdo. Entiendo entonces que con Albert Rivera ha cerrado el acuerdo. Y luego cuando hubiese avances. Si hay avances, también nos reuniremos, se reunirá Pedro Sánchez con el señor Iglesias. Desgraciadamente, si el problema con Podemos y con el señor Iglesias es que hasta hoy no ha sido posible sentarse porque no han querido. Ojalá tuviésemos un acuerdo avanzado como con el resto de fuerzas políticas. Sí, Anabel. Sí, ¿puede desprenderse de lo que ha ocurrido esta tarde, que Podemos ha levantado algunos de los vetos que había puesto, como por ejemplo que les pidan a ustedes que optaran? Si hay, usted ha visto la reunión que ha levantado algún tipo de veto sobre eso, los vetos, y también sobre hablar de la estructura de gobierno, o no se ha hablado de eso por un tema cronológico. Y una postilla, como usted ha dicho que usted va a decir lo mismo dentro que fuera, seguro que ha escuchado usted a los anteriores intervinientes, es que no han dicho lo mismo fuera que dentro. Gracias. Yo digo lo mismo dentro, fuera y durante todo este tiempo. Si lo que usted me pregunta es si hoy hemos hablado de la vicepresidencia del señor Iglesias y del CNI, ya le digo que no hemos hablado de esto, sinceramente.
Y yo creo que no ha lugar a hablar de esto. Lo hemos dicho fuera y lo hemos vuelto a decir dentro. Esa es la cuestión. ¿Ha levantado algún veto? ¿Usted observa que hay algún cambio en Podemos? Yo creo que no todas las organizaciones hemos sido igual de coherentes, igual de sinceras durante todo este tiempo. Nosotros dijimos, vamos a hablar con todo el mundo, sin vetos. Hay algunos que dijeron, nosotros no hablaremos con el Partido Socialista mientras sigan reuniéndose con Ciudadanos. Ahora han cambiado de actitud, seguramente porque reconocen que no estaban en lo más acertado. Pero bueno, mire, en todo caso, bienvenida sea la rectificación de Podemos, porque eso también nos lleva a la conclusión de lo que antes decía. 161 no suman. Con 161 no habrá cambio, salvo que algunos quieran que el cambio descanse en las fuerzas independentistas. Y nosotros ya hemos dicho eso, que no vamos a darle la estabilidad al Gobierno apoyados en fuerzas independentistas. Por lo tanto, el cambio solo es posible desde la transversalidad. Sí. Siendo con el asunto de las matemáticas, cuando se refiere a 161 escaños, entiendo que lo que ustedes persiguen es el sí de Podemos, Compromís, Izquierda Unida y la abstención de Ciudadanos, porque hasta ahora parecía que buscaban más bien la abstención de el sí de Ciudadanos y la abstención de los demás. Entonces, ¿cuál es un poco la combinación que ustedes prefieren? Es un primer término. Y en el segundo lugar, dado que los calendarios aprietan y también hay calendarios internos, ¿cómo van a reajustar su calendario de la consulta, teniendo en cuenta que van a tener más reuniones durante esta semana? Sí. Gracias. Mire, Juanma, yo tampoco soy de ciencias, yo soy de letras, yo soy abogado, pero sé sumar. Y entonces, cuando sumo, veo que con 161 no hay gobierno de cambio, no es suficiente, porque otras fuerzas pueden sumar más que esos 161. Por lo tanto, ¿qué es lo que persigue el Partido Socialista desde el principio? Pero desde el principio, desde la misma noche electoral, diciendo que iba a hablar con unos y con otros, y luego poniéndose a hablar con unos y con otros, es que la mayoría de las fuerzas del cambio acuerden una investidura con el Partido Socialista. Entonces sí habrá gobierno de cambio. Ese es nuestro objetivo. Y, en este sentido, esta reunión nos hace concebir algo de esperanza porque puede sumar más a esas fuerzas del cambio, a ese acuerdo transversal. Sí, venga. Sí, buenas noches. No, en todo caso, nosotros cualquier acuerdo lo someteremos a la consulta de la militancia, aunque sea… estaremos trabajando noche y día para que esa consulta sea posible y pueda participar la militancia socialista. Sí, buenas noches, señor Hernando. Ha dicho usted que había detectado ciertas contradicciones en el discurso de otros partidos y ha citado a Podemos. A mí me gustaría que nos explicase qué ha pasado con el documento del Partido Socialista que indicaba claramente que era condición para sentarse a negociar el abandono de los referéndums. Por tanto, si puede explicar esto. La segunda contradicción del discurso del Partido Socialista es que todas las fuerzas del cambio voten en una alternativa que no sea el Partido Popular. ¿Considera que un partido de izquierdas como Esquerra Republicana no es una fuerza del cambio? Y, en tercer lugar, ustedes manifiestan la voluntad de dejar atrás al Partido Popular. Y la pregunta es, ¿en la cuestión territorial también lo van a dejar atrás, excluyendo a las formaciones que son las que, en cierto modo, han incentivado que se hable de la cuestión territorial en España? No sé si yo he mencionado la palabra contradicciones en alguna de las fuerzas políticas, pero usted sí la ha mencionado respecto al Partido Socialista y yo no interpreto como contradicciones nuestra actitud, porque nuestra actitud ha sido muy coherente durante todo el tiempo. Hemos dicho lo mismo respecto al referéndum. La noche electoral, los días siguientes a la noche electoral, en nuestro Comité Federal, incluso antes de sentarnos hoy a esta mesa. Por lo tanto, entiendo que no ha habido contradicción en ningún momento en la actitud del Partido Socialista. Más bien lo contrario, ha habido mucha coherencia. Y respecto a lo que usted me está diciendo de… sí,
Pero fíjese, o sea, ¿a alguien le queda alguna duda? ¿De verdad alguien en España tiene alguna duda de que el Partido Socialista no está dispuesto a apoyar un referéndum de ninguna manera? Yo es que creo que a estas alturas, de verdad, quizás en esta sala a lo mejor a alguien le pueda quedar alguna duda, pero yo creo que fuera de esta sala a nadie le queda ninguna duda de que no vamos a apoyar un referéndum, ni por activa, ni por pasiva, ni desde ningún otro punto de vista. Y respecto a la agenda territorial, no, eso no lo hemos dejado nunca, ni lo vamos a dejar nunca. Quien lo ha dejado es el Partido Popular. Durante todo este tiempo ha estado abandonando esa agenda. Quizás, entre otras cosas, por eso nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Para nosotros ese es un tema político fundamental en estos momentos. Y por eso llevamos tanto tiempo trabajando para decir que un problema político tiene que tener una solución política. Y por eso hemos propuesto una reforma de la Constitución, para que los ciudadanos en Cataluña voten, pero no solamente una vez, sino dos, para que voten la reforma constitucional y luego voten la reforma de su estatuto. Porque, además, creemos que este acuerdo político previo que después puede ser refrendado por los ciudadanos no divide, mientras que el referéndum sí divide. Y nosotros no creemos que la solución a ese problema político sea la división. Sí. Dos cuestiones, por favor. ¿Cabe la posibilidad de que mañana se anuncie un acuerdo con Ciudadanos o todavía es muy pronto? ¿Lo descarta o no? Por un lado. Y por otro lado, necesita tanto a Ciudadanos como a Podemos. ¿Cómo se pueden conjugar las políticas económicas de ambos? ¿Cuál es la fórmula mágica que ustedes piensan hacer para que convivan políticas de expansión del gasto y maximalistas, como ustedes la llamaron, de Podemos, con un cierto liberalismo de Ciudadanos? Nosotros esperamos que en los próximos días, no mañana en concreto, pero en los próximos días, se anuncien acuerdos con muchas fuerzas políticas, con muchas, con Ciudadanos, con Izquierda Unida, con el PNV, con Compromís, con Coalición Canaria, también con Podemos. Por lo tanto, en los próximos días se van a anunciar muchos acuerdos y ojalá con todos esos acuerdos podamos dar lugar a un gobierno del cambio para cambiar las políticas que tantísimo sufrimiento han causado a los ciudadanos. Y respecto a la compatibilidad entre los programas, cuando nos ponemos a examinar los programas, vemos que tienen muchos más puntos en común de lo que podría aparentar muchas veces desde una lectura simplemente de campaña electoral. Por lo tanto, nosotros somos los primeros interesados en que los acuerdos en los que estamos avanzando con las distintas fuerzas políticas sean perfectamente compatibles y creemos que pueden ser compatibles, teniendo en cuenta que ningún partido de las fuerzas del cambio puede imponer íntegramente su programa electoral, porque para eso tendría que haber sacado mayoría absoluta. Y los ciudadanos no han querido que nadie saque mayoría absoluta. Los ciudadanos han querido que nos pongamos de acuerdo. Y eso va a llevar lugar a que hagamos cesiones, a que hagamos concesiones y a que eso no deba ser interpretado como una rendición de ningún principio, sino a buscar un interés común. Por lo tanto, yo sí creo que es compatible la estabilidad presupuestaria con la defensa del estado del bienestar, con la mejora de los servicios públicos. Perfectamente compatible. Venga, las tres últimas. Hola, buenas noches. Usted ha mencionado 5 ejes en el índice sobre temas a tratar, más allá de la diferencia de los nombres entre los que ha anunciado usted e Íñigo Errejón. Errejón ha mencionado 6. Uno de ellos es las garantías para que el hipotético acuerdo de gobierno, al acuerdo de investidura de gobierno o al que se alcance, se cumpla. Esas garantías son para Podemos, también lo ha dicho, un gobierno de coalición. ¿Descartan hablar en ningún caso de ese gobierno de coalición? ¿No existe ese sexto punto en el índice, como sí nos ha dicho Errejón? Mañana, en la reunión bilateral, tratarán sobre un posible gobierno de coalición. Gracias. Fíjese, nosotros, lo ha dicho Pedro Sánchez en diversas ocasiones aquí, en esta sala y delante de ustedes y fuera, nosotros no nos cerramos a ningún tipo de gobierno, pero desde luego, en cualquier caso, antes hay que saber para qué queremos un gobierno. Y estos son los 5 ejes, y esto es el temario de los
5 bloques de cuestiones y esto es lo primero. Y después vendrá el resto. Nosotros no nos cerramos, insisto, a ningún tipo de gobierno, pero primero decidamos para qué queremos ese gobierno, para qué queremos tener un gobierno y qué política económica y de empleo, o qué estado del bienestar, o qué reformas institucionales, y luego hablamos del resto. Gracias, señor Hernando. Yo vuelvo a la teoría de la transversalidad, porque aquí se ha hablado incluso de machín, y yo me voy a ir de esta rueda de prensa sin saber cómo van a casar los acuerdos que se van a ir anunciando en los próximos días. Errejón dice, vale, va a haber un acuerdo PSOE y Ciudadanos, pero no sirve para nada porque solos nos suman. Con nosotros nos suman. Entonces, por favor, no se vaya de aquí sin decirnos si quieren el sí de Podemos, el no de, la abstención de Ciudadanos, pero díganos algo. Sí. No nos vuelva a decir que va a haber acuerdos, pero si esos acuerdos no sirven, ¿cómo suman? Sí, sí. Porque es que son las 11 de la noche ya. Claro. Y yo ya no puedo más, la verdad. Gracias. Pero responda de verdad. Pero sí, estoy respondiendo todo el tiempo. Es que nosotros queremos acuerdos con todas esas fuerzas políticas. Y queremos acuerdos con todas esas fuerzas políticas en base a los documentos y a las conversaciones que hemos tenido. Y somos nosotros, de verdad, nosotros somos los primeros interesados en que esos acuerdos sean compatibles. Porque miren, pero no lo son porque no lo son con una de las fuerzas, porque todavía no nos hemos sentado a hablar con ellos. Claro. Pero fíjese, si no fuesen compatibles, cualquiera de ellos podría decir, oiga, usted ha firmado una cosa conmigo y ha firmado otra cosa con la otra fuerza política y resulta que esto es absolutamente incompatible conmigo. Por lo tanto, esto es papel mojado. Y nosotros no firmamos papel mojado. Firmamos acuerdos que sean compatibles y que permitan una base sólida para la investidura y el gobierno del cambio. Bueno, la última. Buenas noches, señor Hernando. A mí me gustaría preguntarle, el otro día usted cuando compareció tras la reunión con Ciudadanos, la tercera reunión de las comisiones negociadoras, usted comentaba que había 2 puntos fundamentalmente, varios puntos, pero bueno, yo me quedé sobre todo con 2 en los que no había tanto acuerdo entre ustedes y Ciudadanos. Uno, si no recuerdo mal, era la reforma fiscal. Un segundo punto también era el tema del mercado laboral. A mí me gustaría preguntarle, ahondando un poco en la pregunta que ha hecho antes el compañero, usted comentaba que, bueno, que las lecturas de los programas electorales en detalle y sin estar en clave de campaña no daban lugar a encontrar mayores puntos de acuerdo. Entonces, me gustaría preguntarle un poco cuál es el punto de acuerdo entre, por ejemplo, la reforma fiscal que propone Ciudadanos, que son 4 tramos en el IRPF, por ponerle un ejemplo, con un tipo máximo del 43% para el tramo más alto, y el que propone Podemos, que son 7 tramos del IRPF con un tipo máximo del 55%. ¿Cómo se conjuga eso, teniendo en cuenta que este es uno de los puntos en el que ustedes no se ponían de acuerdo con Ciudadanos? Gracias. Pero fíjese, yo también dije una cosa que me parece fundamental, y es que a la vista de los programas electorales de las fuerzas que ya nos habíamos sentado, al menos de los que nos habíamos sentado, cuando nos habíamos puesto a hablar con ellos, no había ningún tema, ningún escollo identificado por ambas formaciones políticas que fuese insuperable. No lo había. Y sigo pensando que si realmente queremos cambio, que si realmente queremos que a partir del día 2 el señor Rajoy no siga ni tan siquiera en funciones, los escollos que pudiésemos encontrar entre los distintos programas electorales serían superables, porque tendremos que hacer un esfuerzo. Y creo que todos estamos haciendo un esfuerzo hasta ahora los que nos hemos sentado. Por lo tanto, también tendrá que hacer ese esfuerzo Podemos. ¿O es que somos solo los demás los que tenemos que hacer un esfuerzo y ellos no? Yo me imagino que sí. Estoy convencido de que quieren hacer y de que van a hacer ese esfuerzo. Por eso se han sentado, porque si pudieran imponer su programa electoral, pues no tendrían intención de llegar a un acuerdo con nosotros, porque saben que su programa electoral no lo pueden imponer con el resultado que han sacado. Por lo tanto, también Podemos tendrá que hacer un esfuerzo. Bueno, muchas gracias, buenas noches y de nuevo, disculpas por las horas.